amparo. Les vamos a pedir que sus celulares los apagan, o los colocan o los ponen en silencio para que estemos todos concentrados aquí en este evento. Así que este lo su casa. Pues les voy a pedir por favor que le demos un fuerte abrazo al magistrado Ricardo Ojeda Borges. Y al doctor Miguel Ángel Suárez Romero, por favor. Los demás maestros que posiblemente esperemos que el maestro Edmundo Elías Musi se recupere porque estuvo por ahí con algún problema que lo mantuvo hospitalizado, ya está en recuperación. Y los demás colegas, el magistrado Humberto Suárez Camacho se va a incorporar aquí un poco más tarde por los problemas que tiene en el trabajo en el colegiado. Y los demás maestros seguramente están con nosotros en la segunda mesa redonda. El día de hoy vamos a iniciar sobre los tópicos y la polémica que se ha dado en el amparo contactos de particulares, el quejoso titular de derechos humanos, derechos fundamentales o garantías. Y también hablaremos, si el tiempo lo permite, del interés legítimo, individual o colectivo. El resto del programa se llevará adelante en la segunda mesa, cuando toquemos los efectos restitutorios de la suspensión. No hay también una novedad en la nueva ley, las sentencias de amparo, su problemática, la declaratoria general de inconstitucionalidad como novedad en el amparo contra normas generales. Y obviamente, como vamos a hablar de la nueva ley de amparo, pues quizás surjan otras cuestiones en torno a los temas que han sido álgidos y motivo de polémica y que creemos que se va a llevar un buen tiempo para que la Suprema Corte, al final de cuentas, logre ubicar los alcances tanto de la reforma constitucional como de la reforma, la reforma constitucional al amparo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la nueva ley de amparo. De tal manera que, pues aquí esta mesa se enriquece con la presencia de nuestro amigo el magistrado Ricardo Ojeda, porque pues ya veremos los puntos de vista que se han manejado por parte del impartidor de justicia, con su experiencia y el gran conocimiento profundo que tiene sobre la materia, el punto de vista de nosotros, los académicos, y también que hemos andado en el difícil camino de la litigada de la postulancia. Así de que esperamos que se enriquezca esta mesa, y en un momento dado, si hay oportunidad, pues escucharemos algunas inquietudes, algunas preguntas, pero por lo pronto lo importante es que ya estamos aquí listos para estos temas que son de trascendencia y de polémica, y vamos a abordarlos. Previamente quisiera comentarles que la nueva ley de amparo consta de 271 artículos y 11 transitorios. La antigua ley tenía 234 artículos y un libro segundo que se llamaba el amparo en materia agraria. Hoy la ley 271 artículos y 11 transitorios y se compone de 5 títulos, de tal manera que en esos 5 títulos, el primero se llama de reglas generales, que comprende disposiciones fundamentales y las figuras procesales del amparo, como la capacidad, la personería, los plazos, las notificaciones, la competencia, reglas competenciales, conflictos competenciales, las improcedencias, el sobreseimiento, los incidentes, el incidente de nulidad de notificaciones, el incidente de reposición de constancias de autos, los impedimentos, excusas, recusaciones, las sentencias y los medios de impugnación, que comprenden los recursos que ha tenido el amparo, como son el de revisión, queja, reclamación. Y la novedad
la novedad del recurso de inconformidad en el cumplimiento de la sentencia de amparo. En tanto que el título segundo se constituye por el amparo indirecto, procedencia, demanda, sustanciación, suspensión de los actos reclamados en el amparo indirecto, amparo directo, demanda, procedencia, demanda, sustanciación y suspensión de los actos reclamados en el amparo directo. El título tercero, referente al cumplimiento de las sentencias, habla del cumplimiento e ejecución, de la repetición del acto reclamado, el recurso de inconformidad en el cumplimiento de las sentencias, habla también del incidente de cumplimiento sustituto, el incidente de la denuncia de incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y disposiciones complementarias. El título cuarto habla de la jurisprudencia y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, disposiciones generales, la jurisprudencia por reiteración de criterios, la jurisprudencia por contradicción de tesis, la interrupción y la jurisprudencia por sustitución y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y el título quinto se refiere a las medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos. De tal manera que la nueva ley se constituye de 271 artículos y 11 transitorios, a diferencia de la ley antigua, de la ley abrogada, que decíamos 234 artículos y que se constituían con dos libros. El libro primero con el amparo de estricto derecho y el libro segundo con el amparo en materia agraria. Le damos también la bienvenida al magistrado Humberto Suárez Camacho. Por favor, un aplauso para él. Para el doctor Roberto Terraza Salgado, bienvenido a bienvenidos, qué bueno que ya están por aquí. Ya habíamos venido, pero no estamos. Todos venimos a las 11. Bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Pues bien, entonces, ante esta tesitura empezaremos con los puntos que hemos referido: el amparo con actos de particulares, el quejoso titular de derechos humanos, derechos fundamentales o garantías, y también el interés legítimo individual o colectivo. Si hubiera por ahí alguna otra sugerencia de esta mesa redonda, pues iremos ventilando el desarrollo de la misma. Empiezas con los actos particulares y para luego continuar. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Buenos días, sí, perdón. Pues, sin duda alguna, hablar de los temas provocados precisamente por esta nueva ley de amparo, que a su vez pues, bueno, tuvieron origen, como todos sabemos, por las reformas constitucionales de junio del año de 2011, pues ha suscitado incluso pues ya la apertura de la nueva época del Semanario Judicial de la Federación, porque esto, sin duda alguna, así fue considerado también por nuestro máximo tribunal, amerita pues una serie de criterios y de fijación de criterios a la luz de estas nuevas tendencias dentro de lo que es el juicio de amparo. Pues bueno, vamos a tratar de ir poniendo sobre la mesa de discusión algunos puntos importantes que después seguramente pues bueno, se irán virtiendo en torno a lo que ya ha comentado aquí el doctor Luciano. En primer lugar, pues bueno, el juicio de amparo, como sabemos todos los que estamos aquí, estaba regido por uno de los principios esenciales de ser procedente o su procedencia exclusivamente era contra actos de autoridad. Entendiendo, recuerden ustedes, como acto de autoridad, pues todos aquellos que emanaban de los órganos del Estado, de cualquiera que fuese su naturaleza, sea de naturaleza ejecutiva, legislativa o jurisdiccional, y que ameritasen
provocaran un agravio personal y directo sobre el quejoso o sobre el titular del derecho o de la garantía individual antes de la reforma. Con las reformas, pues bueno, se vino a establecer, incluso ya propiamente en la ley de amparo vigente, esta que salió publicada el martes 2 de abril de 2013. En primer lugar, pues bueno, una modificación en torno a estos principios esenciales, que no sé si en un momento determinado, bueno, algunos por ahí darán sus comentarios, pero por lo que se refiere a este famoso tema del amparo contra actos de particulares, tendremos que dividirlo pues, en varios puntos desde mi particular punto de vista. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado en varias ocasiones, incluso dentro de la novena época, aquí podríamos también traer a colación este aspecto, que la protección de los derechos fundamentales, que ahora también entraremos en esta discusión de la terminología, la protección de los derechos fundamentales a través de los mecanismos de control de constitucionalidad sí podrían ser o hacerse efectivos frente a actos de particulares, que esto ya vendría precisamente a tener una vertiente e influencia de la corriente alemana de lo que precisamente constituiría esta procedencia. Solo que, evidentemente, el juicio de amparo no sería la vía idónea, o por lo menos esto se había establecido dentro de los criterios que la propia Suprema Corte había establecido, sino que en un momento determinado, pues bueno, el derecho fundamental, del cual es titular cualquier persona, como ahora lo establece el texto constitucional, podría verse afectado en él mismo a través de un acto de particular, pero no podría ser procedente el juicio de amparo, sino que a partir de aquí serían procedentes otras vías, como serían pues bueno, los procedimientos en la materia correspondiente, como serían los procedimientos civiles, mercantiles o de otra índole, de naturaleza preferente y sumaria, que bajo estas condiciones pues bueno, ameritarían una reflexión en torno, repito, a este control de constitucionalidad por actos de particulares. Ahora, la posición que maneja la ley dentro del juicio de amparo, es decir, hacer procedente el juicio de amparo contra actos de particulares, creo que lo fija, que esto también dará lugar a determinados criterios de interpretación, es decir, que se puede fijar como autoridad responsable a un ente que no forma, ¿verdad? No es parte de los órganos estatales, pero que la norma general, es decir, la ley, le da atribuciones para poder realizar actos de autoridad, como podrían ser evidentemente los de sanción o incluso los de afectación a la esfera jurídica, es decir, no procedería contra cualquier acto de particular, por lo menos eso se desprende de lo que ahora contempla la propia ley. Es decir, finalmente, el concepto de acto de autoridad, siento yo, sí queda presente dentro del texto vigente, y aunque ahora podríamos citar como autoridad responsable dentro del juicio de amparo a un ente que no fuese un órgano del Estado, sí tendríamos que fijar y citar directamente esa atribución que el ordenamiento jurídico a través de una norma general le da esas atribuciones, y en su facultad similar o equiparable a la de imperio podría precisamente afectar la esfera jurídica del particular y en ese sentido verse agraviado por el mismo. Sé que esto va a provocar múltiples criterios de interpretación, no están fijados del todo cuáles serían los alcances, cuáles serían los límites, cuándo sí podríamos citar a una autoridad responsable que no fuese un órgano del Estado y cuándo sí pudiésemos hacerlo de manera directa. Apenas se están generando los criterios de interpretación desde mi muy particular punto de vista. Yo creo que aquí el límite está en que haya una norma que le dé estas atribuciones de imperio a este ente que, no formando parte, repito, de los órganos del Estado, tuviese esta posibilidad. Otra de las posiciones que han suscitado también, sin duda alguna, especial y particular trascendencia dentro de la reforma, que incluso ya se venía dando dentro de la reforma constitucional, es precisamente esta ampliación de la posibilidad de titularidad de la acción de amparo. Es decir, quién va a poder presentar demanda y ser titular de la acción para ser parte quejosa dentro del juicio de garantías. Con anterioridad, pues bueno, se señalaba, decía yo, el principio de agravio personal y directo, y en este sentido
el quejoso tendría que acreditar ser titular necesariamente de un derecho subjetivo, ¿verdad?, ser poseedor ya del mismo, y que el acto viniese a concentrarse en una afectación directa a su interés jurídico. Sobre esto, pues bueno, hay una evolución que se ha venido dando a través, sobre todo también de la doctrina. Este concepto se importó por ahí, dicen algunos, de la doctrina italiana, después empezó a penetrar a través de los juicios contenciosos administrativos, en materia administrativa, aquí en México, y bueno, se vino a introducir el concepto de interés legítimo. Sobre esto, pues bueno, es constante las reiteraciones que ha hecho tanto la doctrina como la jurisprudencia sobre el particular, y bueno, nos habla de que hay, o la intención de la reforma constitucional incluso, y que ahora se encuentra dentro de la propia ley, es ampliar el ámbito de posibilidades que tiene el quejoso, o el que puede presentarse como quejoso dentro del juicio de garantías. ¿Cuál es la distinción, no? Aquí lo que ha fijado la doctrina es que tendríamos que hacer una diferencia entre lo que sería el interés jurídico propiamente dicho, que ya se encontraba contemplado desde la ley anterior, ahora la incorporación, el interés legítimo, que sería un interés, ya veremos que se encuentra pues a caballo, ¿verdad?, entre este interés jurídico y el interés denominado simple, y el último, que sería el interés simple, que no daría posibilidad de ser titular de la acción de amparo. ¿Qué es lo que hasta ahora nos ha dicho la doctrina y la jurisprudencia sobre esta facultad de procedencia del juicio de amparo y la titularidad del interés? En cuanto al interés jurídico, seguimos bajo las mismas circunstancias que se encontraba el texto anterior. Es decir, el interés jurídico necesitaría acreditarse la facultad de exigir basada en un derecho público, subjetivo, directamente atribuido al sujeto titular de la acción por el ordenamiento jurídico, y una obligación correlativa, evidentemente traducida en un deber jurídico, de exigir o de poder cumplir con esa exigencia del titular. En cambio, la del interés legítimo es lo que nos ha dicho hasta ahora la jurisprudencia, con esta vaguedad todavía que queda dentro de las distintas disposiciones jurídicas. Requiere, dice, la existencia de un interés personal, individual o colectivo, de que de prosperar la acción intentada necesariamente debe traducirse en un beneficio para el que la interpone. Es decir, si no existe esta posibilidad de que la concesión del amparo sí se traduzca en un beneficio directo para aquel que haya interpuesto la acción de amparo, no se podría considerar que queda acreditado este famoso interés legítimo. Además, ese derecho tiene que ser objetivamente considerado dentro del ordenamiento, es decir, no se trata de cualquier tipo de derecho, sino que además este sí se encuentra de manera objetiva consagrado dentro de los derechos humanos, consagrados dentro de la Constitución, y además debe acreditar el titular, cuando se presenta como titular del interés legítimo, que su situación jurídica concreta dentro del ordenamiento es distinta a la de cualquier otro sujeto que en un momento determinado pudiese invocar su titularidad. Es decir, no sería cualquier tipo de interés, porque si no nos encontraríamos, como ha dicho hasta ahora la jurisprudencia de la Corte, ante el caso del interés simple que no haría procedente la acción de amparo. Entonces serían sobre todo estos tres elementos esenciales para poder acreditar la existencia del interés legítimo, es decir, su existencia dentro del ordenamiento objetivamente considerado, que de concederse el amparo sí repercute directamente en un beneficio sobre el que lo ha interpuesto, y que la situación jurídica que guarda el titular de la misma sí se distingue o se diferencia de cualquier otro particular que no se encuentre bajo la misma circunstancia. Esto normalmente, pues bueno, sobre todo les decía, como ha tenido importancia o se empezó a presentar dentro del ámbito administrativo, tendríamos una serie de ejemplos o de circunstancias o casos prácticos, sobre todo en el ámbito de algunos derechos que son considerados pues, derechos de tercera o cuarta generación. Hay algunos, como serían pues, precisamente muchos de los que contempla el cuarto constitucional,
como sería el derecho al ambiente o alguna afectación concreta que en un momento determinado por actuaciones en la actuación de las autoridades administrativas pudiesen afectar la esfera en ese sentido por lo que se refiere a estas condiciones. Entonces, bueno, el quejoso sí tiene que tener esta titularidad. Uno de los temas también muy importantes que aquí comentó también el doctor Luciano es pues esta famosa denominación, ¿no? La famosa denominación del título primero, capítulo primero de la Constitución, que pasó de las garantías individuales a los derechos humanos y sus garantías. ¿Qué es lo que ahora existe en el texto constitucional? Aquí también las opiniones se han dividido. Muchos consideran que ha habido un viraje, o que esta reforma constituyó un viraje de un positivismo rancio dentro del ordenamiento jurídico mexicano hacia una especie, ¿no?, de naturalismo por la acepción misma de los derechos humanos. Yo no la comparto. Creo que el texto, incluso en el primer párrafo del artículo primero constitucional, es claro. La denominación es lo de menos, como le queramos llamar. Finalmente, estos derechos que constituyen la defensa de lo que serían los valores superiores del ordenamiento jurídico y la defensa de la igualdad, la libertad, la seguridad, la solidaridad en el caso de los estados sociales de derecho, como todavía sigue siendo el Estado mexicano, que tenemos derechos sociales reconocidos, es que estos se encuentren necesariamente reconocidos en el texto constitucional o en una norma de tratado internacional. Y evidentemente, si no se encuentran reconocidas, no podría contemplarse la procedencia incluso del juicio de garantía. Es decir, sí es necesario que eso, que valorativamente puede considerarse superior, sí esté consagrado en lo que ahora sería el bloque de constitucionalidad, es decir, la Constitución misma y los tratados internacionales que alcanzarían, ¿no?, bajo esta nueva dimensión que se ha presentado dentro del ordenamiento jurídico mexicano, este alcance de norma suprema que permite consolidar la validez tanto formal como material del resto de normas dentro del sistema. Y que esto también pues, ha dado lugar, como todos sabemos, a una, si pudiéramos decir, transformación incluso de la naturaleza jurídica del propio juicio de amparo. Es decir, y también, ¿no?, tendremos que ver si realmente se transformó o no. Tengo también yo mis dudas. Aquí seguramente habrá opiniones encontradas. Yo simplemente presento mis reflexiones en si hemos pasado de un auténtico mecanismo de control de constitucionalidad, porque acuérdense que para hablar de control de constitucionalidad, el juicio de amparo tradicionalmente ha sido un proceso de control de la constitucionalidad, y para poder hablar de esto pues, se requiere de dos requisitos esenciales, ¿no? Considerar a la Constitución norma directamente aplicable y el principio de supremacía constitucional. Y ahora, pues bueno, con todos estos virajes que ha dado, algunos ponen en entredicho el famoso principio de supremacía constitucional, porque bueno, ¿qué es lo que va a mandar con este famoso principio pro homine? Y que si el tratado lo protege mejor, va a mandar el tratado internacional y no la norma suprema interna. Siento yo que es el propio texto el que da la posibilidad, el propio texto constitucional, para poder seguir hablando de un auténtico control de constitucionalidad con esta ampliación, que ahora precisamente sería el control de la convencionalidad bajo el principio pro homine, de que si la Constitución en un momento determinado protege menormente un derecho fundamental, o bien en cuanto a las libertades establece mayores límites de su ejercicio que el de los tratados, pues esté para la mayor protección del mismo. Finalmente yo creo que la Corte, aunque apenas va estableciendo los criterios esenciales sobre esto, finalmente en una interpretación conforme, que esto también ya ha solido consolidarse dentro de nuestra jurisprudencia, una interpretación conforme, tendríamos que decir que en una interpretación conforme del artículo primero con el 133 constitucional, sigue siendo, desde mi punto de vista, el juicio de amparo un proceso auténtico de control de la constitucionalidad, y porque es el propio texto constitucional el que establece, finalmente es defensa de la Constitución, y la Constitución es la que establece estas reglas, y con base en ella es como se dirimen las controversias que en un momento determinado puede haber respecto a la misma. La denominación pues, es lo de menos, ¿no? Con esto voy a terminar porque sé que podríamos seguir. La denominación es lo de menos. El título primero le llamó Derechos Humanos. Quienes hayan leído con cuidado la Constitución
sigue habiendo 3 expresiones que contempla la propia Constitución vigente respecto a este tema. La mayor parte sí habla de derechos humanos. En el artículo 2 sigue hablando de derechos, de garantías individuales, sin duda alguna, pues, mala técnica legislativa, derechos humanos, garantías individuales, y luego el artículo 18 y el artículo 20 hablan de derechos fundamentales. Tal vez esta última hubiera sido la mejor expresión si se hubieran querido hacer un cambio para consolidar el aspecto positivista de reconocimiento y de garantía que tiene que tener el conjunto de derechos consagrados en la Constitución, pero bueno, finalmente sí tenemos que tenerlos consolidados en el texto constitucional y generar mecanismos objetivos y efectivos que los hagan prevalecer dentro del ordenamiento, ¿verdad? Esto después va a suscitar discusión. Yo pongo simplemente estos puntos sobre el tapete y pues los demás colegas pues bueno, dirán lo propio, ¿no? Ahora que haya debate lo discutimos. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Suárez Romero. Vamos a pedir al magistrado Humberto Suárez Camacho que nos haga favor de continuar con esta mesa. Por los temas trascendentes vamos a escuchar quizás otra opinión amplia, profunda y quizás hasta diferente. Quizás. Bueno, muchas gracias, Luciano, por invitarme aquí a mi casa, que es la Facultad de Derecho de la UNAM. Estuve mucho tiempo aquí, no tanto como el que yo hubiera querido. Aquí están mis maestros, don José Repadilla, mi maestro de amparo, maestro Carrasco, como siempre mucho afecto, magistrado, y doctor catedrático de la Facultad de Derecho, mi querido amigo doctor Luciano Silva, y compartir el panel con mi maestro también de amparo, el doctor Roberto Terrazas Salgado, de quien pues he abrevado muchísimos conocimientos. También el magistrado Ricardo Ojeda, colega, excelente magistrado, mejor persona, gran amigo. Y el doctor Miguel Ángel Suárez Romero, bueno, que bueno, a lo mejor hasta parientes somos, ¿no? Pero lleva el nombre de mi padre, así que ¿no? Ángel Suárez Torres, que eso me hace también sentirme cobijado y feliz de estar aquí. Compartiendo, pues, como bien dice el doctor Luciano, pues las impresiones que cada quien tiene con la reforma a la ley de amparo o nueva ley de amparo, como se ha querido denominar. Algunos cambios que son sustanciales, otros pues, más cosméticos, otros más ilusorios, como espejitos, ¿no? La declaratoria de inconstitucionalidad es como los espejitos, ¿no? Que traían los españoles para adueñarse de cosas, ¿no? Pero eso creo que es para la otra, ¿verdad? La declaración. Me lo guardo para la siguiente. Bueno, el acto de contratos de particulares, como bien estaba apuntando muy completamente el doctor Suárez Romero, es un reconocimiento, en primer lugar, lo útil que tiene la ley de amparo, o la nueva ley de amparo, muchos de sus artículos. Lo útil es el haber recogido las jurisprudencias de la Corte, el haber actualizado la denominación legal o la descripción legal, dentro de ella las jurisprudencias de la Corte. La parte buena que tiene la ley, cuando todavía había tiempo de venir a dar clase aquí de garantías y de amparo, yo les decía a los alumnos, bueno, pues es para saber amparo, pues ustedes, pues si tienen la ley, pues tienen como el 40%. Tenían que saber las jurisprudencias para colmar ese 50-60% restante. Afortunadamente, la nueva ley de amparo recoge en una muy buena medida las jurisprudencias y el sentido de los criterios de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, en el aspecto del amparo contra actos de particulares, al denominar ya a la autoridad responsable, dejando atrás otro tipo de denominaciones pues, que eran circulares, ¿no? La autoridad es quien dicta el acto, pues es circular, ¿no? Pues, eso no determina que una autoridad tenga tal carácter, ¿no? Es la que emitió el acto,
Pero ya al recoger el artículo correspondiente de la nueva ley de amparo, la jurisprudencia, de quien es capaz de crear, modificar, transformar unilateralmente derechos y obligaciones, con esto ya le da una buena parte de actualización a la ley de amparo en lo que toca a la denominación de autoridad responsable. Y al señalar poco después que el particular podrá ser señalado como autoridad responsable cuando se ubique en una situación equiparable a la de autoridad responsable, a la de las autoridades responsables, es así, autoridades del Estado como tales, de acuerdo con las interpretaciones anteriores de la Corte, pues habría que buscar el redondeo, habría que buscar exactamente cuál es la dimensión, por lo menos para un parámetro inicial, que pudiésemos decir, en estos casos sí se está en presencia de una autoridad responsable, de un particular autoridad responsable y un particular no autoridad responsable, que aunque cree, modifique, transforme o extingue derechos y obligaciones, no puede considerársele como autoridad responsable, según las premisas que correctamente mencionaba el doctor Suárez. Primero, pues tenemos que acudir a analogías, a parámetros que están en la jurisprudencia, que desde luego no están en la ley, pues no todo se puede recoger en la ley. En primer lugar, ¿cuándo una autoridad estatal puede ser autoridad responsable? Cuando se encuentra en el plano de jerarquía, en el plano supra-subordinación, decía el maestro Bourgois, el plano de imperio. Entonces, el acto de autoridad debe estar inmerso dentro de un acto de imperio. Si un maestro de aquí de la facultad hace una petición al director dentro del ámbito académico, dentro del ámbito de su función, no es un acto de autoridad, eso ha dicho la Corte. No están dentro de un plano, están más bien dentro de un plano laboral, dentro de un plano de otro tipo de relaciones que no son de imperio. Entonces, cuando pues, un particular pues, se dirige a otro particular o está en nuestro plano laboral o en un plano que no es de imperio, pues no se puede decir que ese acto de particular sea exigible su reclamo a través del juicio de amparo. Y hay otras situaciones que han sido pues, meramente casuísticas. La definición administrativa para que una particular pueda ser considerada como autoridad para el juicio de amparo radica, bajo mi punto de vista, en que el particular esté realizando actividades al amparo de un título jurídico que normalmente será una concesión, un permiso o alguna prestación especial que el Estado le da para realizar actos que en su origen correspondía llevarlos a cabo al Estado y que por esta delegación a través de estas figuras administrativas corresponde al particular llevarlas a cabo. Entonces los ejemplos pues pueden ser varios llevados inclusive por analogía. Si la Corte ha dicho la separación o destitución de un alumno de la universidad pública sí es un acto de autoridad, pues probablemente la baja o destitución de un alumno de una universidad privada pudiese considerarse también un acto de autoridad. Cuestión que tampoco he entendido mucho, pero la Corte dijo, el no acceso de un alumno a la educación superior, es decir, a través del examen de selección correspondiente, y que resulta que pues, no quedé, ¿verdad?, en el examen. Eso, dice, el no acceso a la educación superior, la Corte ha dicho, no es un acto de autoridad. Probablemente el examen de selección que realice una universidad privada bajo ese mismo parámetro, si la Corte no cambia el criterio, pues pudiese considerarse que no es un acto de autoridad. Yo veo que en ambos casos el alumno está fuera de la universidad, ¿no? Uno porque estaba dentro y lo sacaron y otro porque no pudo estar, ¿no? Me parece más o menos un mismo parámetro. Otro tipo de actos, verificentros. Uno va con su carrito ahí al
verificación y pues no pasó o sí pasó. Cuando no pasa o no quieren verificar, o hay situaciones de estas, el particular que opera un verificentro pues está actuando por virtud de una concesión, un permiso. Está actuando como si fuera el Estado mismo, como certificador. Todos los actos que tienen que ver con organismos de certificación, de validación, que otorgan ciertas, como bebidas alcohólicas, en ciertos parámetros, denominaciones de origen, todo este tipo de cosas, pues el particular está actuando como si fuera el Estado, está diciendo, yo digo que tú tienes esta calidad o que no la tienes, aunque sean asociaciones civiles. Y eso ya había sido inclusive reconocido antes de la reforma constitucional y la reforma legal. Entonces hay que ver muy bien el parámetro que tengamos nosotros y el tipo de acto que se le atribuye al particular que está realizando actos que originalmente hubiese correspondido realizar al Estado. Por ejemplo, el notario, preguntan siempre los amigos notarios, y el notario, pues dependerá mucho cuál sea el acto que se le atribuya en el cual otorgó la fe pública que le ha sido transmitida por concesión por el Estado. Hay muchos actos en materia civil en los cuales también se le manda al notario, porque el notario estuvo dando validez, estuvo dando forma jurídica a un acto jurídico pues, que era nulo por alguna de las causas de nulidad que prevé la legislación civil. Entonces, si está dando fe por ese tipo de situaciones, pues probablemente no sea un acto de autoridad como tal, sino que tendrá que seguirse demandando a través, como ya se decía, a través de la vía civil la nulidad del contrato fulano de tal. Y el notario, pues por haber participado en ese acto jurídico. Pero si el notario va a un evento, viene ahorita aquí y pues da una fe de hechos como tal, de lo que sucede aquí o lo que pone que sucedió aquí, pues está realizando un acto de autoridad pues, plena, no una fe de hechos. Pues, probablemente esa fe de hechos como certificación de lo que sucede en un evento que pudiese ser como este, pues a lo mejor sí pudiese ser un acto de autoridad como tal, ¿no? Los mismos bancos, el tema de los bancos remite un cheque, no tenía fondos, no se parece a mi firma o lo que sea, o no activé la chequera o cosas así que me pasan a uno. Pues probablemente, oye, me está cobrando esta comisión el banco. Podría decir, bueno, unilateralmente me están estableciendo una obligación que no tenía yo la obligación de soportar, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, no sé. Entonces, alguien puede decir, bueno, pues es una actuación del banco en su carácter de intermediario mercantil, de intermediario financiero, no es un acto de autoridad como tal. Oye, pero me está cobrando el banco. Pues sí, pero hay causas de reclamación, hay instituciones de reclamación que pudieses tú obtener la devolución de esa comisión. O bien pudiese ubicarlo dentro del tema de acto de autoridad y devuélveme el amparo, me cobraste mal este IDE que no debió decir o lo que haya sido. Entonces, va a ser bien importante que ubiquemos al particular que tiene esa concesión, tiene esa actividad estatal original para poder decir si es un acto de autoridad o no lo es. Ese es el tema esencial del acto de particular. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi tocayo de apellido, el doctor Suárez, que en lo relativo a la denominación, pues si esto de los derechos humanos, son derechos fundamentales, son garantías individuales, hay gente que le da mucha importancia a eso. El colegio sigue llamándose de garantías y amparo, ¿no? Entonces, que bueno, yo di unos 7, 8 años la clase de garantías individuales y después también la de amparo. Aquí lo preocupante es, como ya se decía, la definición o la indefinición que nos van dejando los fallos. O sea, como que, pues a veces como novias de pueblo, ¿verdad? Primero nos van emocionando, ¿no? Nos van prometiendo cosas, ¿no? Se dicen
en un caso, es el caso Radilla, que era un caso que no tenía por qué haberse decidido, ni siquiera involucrado todo lo que se dijo o todo lo que se decidió, y ahí se reconoce algo que además ya está, o sea, ya está en la Convención Americana, que es el control de convencionalidad. La Corte ya le da su matiz y como ya lo hace la Corte, ya establece un instructivo para realizar un control de convencionalidad por cualquier autoridad. Dejamos atrás algunas jurisprudencias de control concentrado, pues como que nos emociona, ¿no? Ahora el control de convencionalidad va a ser por cualquiera. Me parece un avance. Eso está bien para las autoridades de instancia, y qué bueno, ¿no? Que puedan examinar y que puedan eventualmente inaplicar una norma que está en contra de un tratado internacional que regule derechos humanos o en materia de derechos humanos. Pero pues ahora sí que el final de la película, o el final de ahorita, ¿no? El final de la película pues es un tanto pues decepcionante, ¿no? Porque nos están diciendo un sí pero no. O sea, los tratados internacionales están al nivel de la Constitución cuando conforman derechos humanos. Como bien dice mi querido maestro Terrazas, pues hay una Constitución ampliada. Entonces, está la Constitución y los derechos humanos de los tratados se suman a la Constitución. Pero cuando somos todos amigos y todos estamos uno del brazo con otro y estamos bebiendo y estamos compartiendo todos alegres, pues no hay ningún problema, ¿no? Cuando estamos sumando no hay problema, el problema es en el choque. Y de hecho, pues ya veníamos sumando desde hace mucho tiempo y yo creo que el magistrado Ojeda no nos dejará mentir, que es el experto en la materia penal. Ya veníamos aplicando, salvaguardando muchas garantías o derechos humanos, como ustedes quieren llamarle, que están en los tratados internacionales, en tratados de extradición, en tratados sobre libertades personales. Ya lo veníamos haciendo de hace mucho tiempo nosotros en la materia administrativa, en materia fiscal, en materia de comercio exterior, ya veníamos salvaguardando esos derechos a través del amparo. A lo mejor no, las autoridades de instancia no en control convencional porque expresamente se lo prohibía la Corte, pero nosotros sí buscábamos salvaguardar esos derechos que estaban en tratados internacionales. Y la gran pregunta era, desde que se iba formando la reforma, es, bueno, ¿qué va a pasar cuando la Constitución diga, o que el tratado diga una cosa y la Constitución diga que no, que eso no? Entonces, bueno, ya nos están dando la respuesta. Una respuesta que es pues, un tanto sofística, ¿no? Ustedes dicen, tienen el mismo nivel, pero si uno choca con el otro, pues ya no tienen el mismo nivel. Prevalece la Constitución. Entonces, si mi hermano y yo, mis padres nos quieren igual, ¿verdad? Pero cuando va a haber un conflicto, pues le van a creer a él y no me van a creer a mí, pues entonces no estamos iguales, ¿no? Entonces es una cuestión sofística. Para sumar sí estamos iguales, pero en la antinomia, en la confrontación, ya no estamos iguales y preferimos, sin cortapisa hasta el momento, a la Constitución. Entonces, ¿por qué ese temor de anular por situaciones de fondo, no por el procedimiento de reforma, que pues también es una vacilada, ¿no? Entonces, ¿por qué no anular la Constitución por cuestiones de fondo, de interpretación de derechos humanos, para ajustarlos con la Convención, para ajustarlos a estándares internacionales? Bueno, es una decisión que ya ha tomado la Corte y que, bueno, pues parece que va para un buen rato, porque ya se definió esto, aunque hubiese una nueva intento por revertir la situación y dar mayor jerarquía a los tratados internacionales o a los derechos que ellos regulan, pues sería muy difícil por la conformación actual de la Corte, por los ministros que en proximidad tendrán que dejarla, que son de corriente más internacionalistas, según ellos mismos se denominan, ¿no? Unos soberanistas, otros internacionalistas, pues se van dos internacionalistas, aunque lleguen dos más, pues será el mismo equilibrio. O sea que parece que esta definición
pues va a perdurar al menos un buen rato, salvo que alguno de los soberanistas cambie su criterio, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el tema. Y finalmente el interés legítimo, bueno, ya las definiciones que ha dado el doctor han sido impecables, han sido excelentemente recogidas. ¿Cuándo estamos nosotros en una especial posición frente al orden jurídico que nos autoriza a acudir al juicio de amparo en materia administrativa exclusivamente, no en materia judicial? En materia administrativa, a exigir un interés legítimo. ¿Cómo voy yo a demostrar que estoy en una especial situación que no están los demás? Hay casos que están muy evidentes. Si el antro que autorizó a la delegación está al lado de mi casa y no me deja dormir, están los cadeneros, están la gente ahí interrumpiendo el tránsito, me dañan mi vehículo, etcétera, pues es evidente que si se afecta mi interés legítimo, estoy al lado. Pero si estoy a 2 cuadras, o a 3 cuadras, o en la otra colonia, se afecta mi interés legítimo, estoy en una especial situación frente al orden jurídico o no, pues ya quién sabe. Pues el caso fácil y el caso difícil, decimos en la argumentación, ¿no? El caso fácil pues lo tenemos ahí al lado, y el caso fácil es el que regula la ley de amparo. Y dice, bueno, pues si tú tienes interés legítimo con estas condiciones que ya han sido explicadas. Pero es funcional, o va a ser funcional el interés legítimo, ya lo ha dicho el doctor Suárez, pues si eso va a traerle algún beneficio. Bueno, probablemente sí te traiga un beneficio si van a poner la planta nuclear aquí en Tres Marías, ¿verdad? Yo creo que correríamos algún peligro, ¿no? Remember Chernobyl, ¿no? Entonces, probablemente tengamos interés legítimo para impugnar que se ponga una nucleoeléctrica, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero si nosotros accedemos al amparo, nos otorgan el amparo y nos dicen, bueno, pero fíjate que es mayor el beneficio social que va a tener la obra pública que la afectación de algunos particulares, así tengan interés legítimo. Entonces, ¿sabes qué? Pues mejor pide tu cumplimiento sustituto. Pero ¿qué vamos a pedir, no? Que nos den un lunch, ¿qué vamos a obtener de cumplimiento sustituto en un interés legítimo con un amparo concedido que no puede ejecutarse por un beneficio social mayor, según lo reconoce también la propia ley de amparo de cumplimiento de sentencias? Entonces, esto del interés legítimo también va a tener sus asegúnes. Ha habido abusos del interés legítimo. Doy nada más 2 casos para uno de ellos de abuso y otro pues también que quedará para su consideración. Un policía federal solicita su amparo en contra del continuo cambio de adscripción que le vienen haciendo. Lo cambian 6 veces en un año de adscripción, lo mandan de México a Hermosillo, luego a Piedras Negras, luego a Tijuana, luego a Acapulco, luego a México y luego otra vez a la frontera. Entonces pide amparo en contra de ese acto y el juez de distrito sobresee, porque hay jurisprudencia de la Corte que dice que los cambios de adscripción en las mismas condiciones laborales no afectan el interés jurídico, porque uno está a disposición de la institución y a aguantarse, ni modo. Entonces, sobreseimiento confirmado por el colegiado. Pero luego vienen las criaturas, ¿no? Los niños, los hijos. Y dicen, no, pues es que no vemos a papá. No vemos a papá, estamos pues mal en la escuela, nos estamos juntando con malas amistades, ¿no? Ya estamos probando cosas que no habíamos probado antes, ¿no? Ya los maestros de la facultad pues nos están aquí reprobando, ya no pasamos los exámenes. ¿Por qué? Porque papá no está cerca y lo extrañamos. Entonces, en el desarrollo del menor, que el menor ya ven que hay un protocolo para los menores, vienen reclamando lo mismo, el cambio de adscripción de papá a diferentes lugares que nos está afectando en nuestro desarrollo infantil, escolar, etc. Como interés legítimo. Especial situación, está demostrada, etc. Hay interés legítimo, juez de distrito ampara,
nos toca conocer a nosotros en revisión, agravios inoperantes, subsiste el amparo. Muy cuestionable el tema, si hay ese tipo de situaciones, la conexión que hay entre un acto y el otro para decir si hay interés legítimo, pero bueno, los agravios fueron inoperantes, el amparo subsiste, y bueno, supongo que el papá estará en el Distrito Federal, no sé exactamente bajo qué condiciones, ¿verdad? Pero está en el Distrito Federal, ¿no? Un caso más para terminar, porque bueno, la explicación legal ha sido impecable. Un caso más, una dama invita a pasar unas vacaciones a un ciudadano cubano. Esto implica que tenga que realizar todo un trámite ante Secretaría de Relaciones Exteriores para que pueda obtenerse una entrevista y se le otorgue la visa al ciudadano extranjero. Viene en el vuelo, ya acuerdan la fecha de llegada, llega, no lo deja pasar migración, lo regresan en el siguiente vuelo, el ciudadano cubano, ambos promueven amparo, el amparo del ciudadano cubano es desechado, solo subsiste el amparo de la ciudadana mexicana. ¿Tiene o no interés legítimo para reclamar el hecho de que no haya podido ingresar esta persona para acompañarla en sus vacaciones? Pues también un tema muy debatido. El tribunal resolvió por mayoría que no tiene interés legítimo, a pesar de que pues, había hecho todas las gestiones, había presentado una fianza, una garantía, y eso es lo más importante, pues, que era su deseo que pues, esta persona estuviera aquí en sus vacaciones con ella. ¿Hay afectación de un derecho? Sí o no. Bueno, los mejores jueces son ustedes. Pero volvemos a lo mismo. Si sí llega a tener un derecho, ¿cómo? ¿Qué resolvemos? ¿Qué efecto tiene el amparo? Que lo vuelvan a traer, que lo dejen allá. Si a lo mejor ya no quiere que venga, ya se rompieron la relación de amistad, vamos a suponer. Entonces, se acabó el amor, como dice el maestro. ¿Cómo le damos efectos a ese amparo? Estos y otros temas, sobre todo procesales, que afectan al interés legítimo, bueno, pues me hacen a mí pensar que no fue la mejor idea. Hay acciones colectivas, hay acciones difusas, que hubiese sido tal vez mejor incrustar el interés legítimo en ese tipo de procedimientos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Le pedimos al magistrado Ojeda que nos haga el favor de explicar aquí los comentarios en torno a estos temas de esta mesa, si es tan amable. Gracias, estimado doctor. También para mí es un placer estar aquí en este foro, la primera universidad pública del país, donde fui alumno y bueno, también catedrático de posgrado, y donde me siento desde luego en casa y sobre todo viendo caras amigas, el doctor Moreno Maravilla, que lo conozco desde hace mucho tiempo y me da gusto verlo nuevamente. Y a todos ustedes, estimados maestros que están aquí presentes, les agradezco su atención, su paciencia y desde luego me siento complacido de estar en esta mesa con distinguidas personalidades, con mi amigo Suárez Camacho, el doctor también de apellido Suárez, mi querido amigo el doctor Luciano Silva y aquí el doctor Roberto Terraza, que conocemos ya desde hace mucho tiempo. Yo quisiera abordar brevemente el tema del quejoso titular de Derechos Humanos, Derechos Fundamentales o Garantías. Sobre todo lo que me llama la atención que a raíz de las tres grandes reformas constitucionales que ha habido, la procesal penal constitucional de 2008 y la de derechos humanos y de amparo de 2011, pues se han creado ciertas dudas y generado situaciones incluso incómodas, ¿no? No solamente para los juristas, sino para el pueblo de México. En dos casos emblemáticos que vivimos hace algunos meses.
el caso de Laurence Cassés y el caso de Carlos Quintero hace algunas semanas. Y siempre pensamos tal vez que fue un acto muy indebido, de corrupción, pero bueno, yo le atribuyo más bien a toda esta confusión que se ha generado a raíz de estas tres grandes reformas constitucionales, sobre todo la reforma constitucional de amparo y de derechos humanos. Entonces yo creo que hay que establecer adecuadamente cuál es el objeto del juicio de amparo y hasta dónde llega la reforma constitucional de derechos humanos. Porque hace unos días tuvimos una gran discusión e interesante discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando ambas reformas. Al hablar de la supremacía constitucional y también hablar en relación a si es obligatoria o no la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que el gran avance de nuestro juicio de amparo es precisamente que ahora el objeto de este juicio constitucional son precisamente los derechos humanos. Así lo establece el artículo 103 y le da competencia exclusiva para conocer de toda controversia que se suscite entre los actos de autoridad que violen esos derechos humanos establecidos ya sea en la Constitución o en los tratados a los tribunales de la Federación. ¿Qué significa esto? Que son los tribunales de la Federación, jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Corte, esencialmente, quienes en el ámbito de su competencia van a dirimir esas controversias que se susciten por violaciones de sus derechos humanos, creados por actos de autoridad, porque así lo dice el 103, con independencia de la excepción de los actos de particulares, de los que acabamos de escuchar, que para mí es una excepción muy difícil de entender y de interpretación, que seguramente los tribunales de la Federación, no solamente la Corte, sino los tribunales colegiados, harán sus respectivas interpretaciones en relación hasta dónde llegan a entenderse un acto de un particular como un acto de autoridad. Pero el 103 sigue hablando de los actos de autoridad por violaciones a los derechos humanos. Pero sin embargo, el artículo primero relativo a la reforma de derechos humanos del 11 de junio de 2011, del 10 de junio de 2011, pues en su párrafo tercero, donde dice que todas las autoridades promoverán, protegerán, etcétera, los derechos humanos, es lo que ha creado un poco de confusión, no solamente para las autoridades locales y federales, sino para todos los juristas en general y todo el pueblo en general. Porque ese párrafo habla en sus respectivas competencias. Entonces, ¿quién va a promover la defensa de los derechos humanos? Pues hablarán autoridades que tengan esa función específica de promover la defensa de los derechos humanos. Para eso tenemos las comisiones nacionales y estatales de los derechos humanos. Pero ¿quiénes van a dirimir las controversias? El 103 constitucional nos señala específicamente que serán los tribunales de la Federación, conforme a las reglas del artículo 107. Luego entonces, creo que nos debe de quedar bien claro que son los tribunales de la Federación quienes tienen el control concentrado de la defensa de la Constitución. Y que las autoridades locales, cualquiera que sean, tienen el deber de respetar los derechos humanos. Incluso de desaplicar, escuché hace un momento, alguna norma que vaya en contra de la Constitución o de algún tratado internacional. Yo ahí tengo mis dudas, porque
el 133 no fue reformado. Luego entonces, creo que el control difuso de la Constitución y de los tratados internacionales está muy en duda todavía. Si cualquier juez lo puede aplicar o cualquier autoridad. Entenderlo así se generaría un caos jurídico enorme. Ya quisiera yo ver un juez local de un estado, del Distrito Federal, que diga: yo voy a declarar inconstitucional esta norma porque va en contra de un tratado internacional. Yo creo que se metería en un gran problema, porque si alguna de las partes no está de acuerdo con su resolución, pues va a tener que acudir a los tribunales de la Federación para que eliminen la controversia. Y si él llegara a cometer un error, pues se va a meter en un gran problema. De tal manera pues que la primera aclaración que debemos de hacer es esa: el objeto del juicio de amparo ya no son los actos de autoridad, sino son los actos de autoridad pero que vulneren derechos humanos. Como que se amplió la gama de protección a derechos. Derechos humanos, una concepción naturalista, derechos fundamentales y una concepción positivista, en el sentido de que todos aquellos derechos humanos que están positivizados en la Constitución y en los tratados serán derechos fundamentales. Esto según algunos doctrinarios, desde luego, y las garantías a las que se refiere también la Constitución en su artículo primero, pues son derechos también que protegen esos derechos humanos. De tal manera pues que yo también un poquito confundido en principio por estos tres conceptos, me puse a estudiar a Ferrajoli y él hace una clasificación de los derechos humanos, aparte de aquella clasificación que ya conocemos por su evolución en cuanto a los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ferrajoli dice: hay derechos humanos de primer orden, o primarios, que son los que son inherentes a la persona humana, que desde que nacen ya están protegiendo a esa persona hasta que muera, como es la libertad, la vida, ¿qué otro derecho fundamental primario le podría poner allí? Básicamente pongamos la libertad y la vida. Y también los clasifica en derechos humanos secundarios o instrumentales, que son aquellos derechos que son distintos a los derechos humanos primarios, pero que van encaminados a proteger a los primeros. De tal manera pues que, yéndonos al derecho penal, yo me puse a pensar que muchas veces confundimos el proceso con debido proceso. El proceso es un instrumento que nos sirve para juzgar a una persona por la comisión de un delito. Y el debido proceso es el conjunto de derechos humanos secundarios que nos sirven para proteger un derecho primario, que es la libertad. El derecho primario de la libertad, pues evidentemente está protegido, como bien lo decía el magistrado Suárez Camacho hace un momento, desde antaño en la Constitución. Nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
En principio, pues, para que alguien sea detenido, privado de su libertad, tendrá que cometer un delito. Porque así lo establece la Constitución. Solamente por la comisión de un delito podrá ser retenida una persona, privado de su libertad. Pero este, a su vez, debe ser sometido a un juicio, es decir, a un proceso penal. Pero donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, eso es el debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento. Si no se cumplen esas formalidades esenciales del procedimiento, evidentemente se está violando un derecho humano, que es el debido proceso. Pero aquí es donde la ley de amparo no nos dice muy claro, pero la jurisprudencia y la interpretación incluso de la vieja ley de amparo y de la nueva nos lleva a concluir que cuando hay una violación al debido proceso, si ésta no entraña una violación directa a un derecho fundamental primario como es la libertad, pues tendrá que ser el amparo liso y llano. Un ejemplo: si alguien comete un delito, puede ser aprehendido en flagrancia, pero si no lo detienen en flagrancia, lo detienen 20 días después de haber cometido el delito, el amparo tendrá que ser liso y llano. Se incumplió una formalidad del procedimiento penal. No se le detuvo en flagrancia, como lo dice la Constitución y los códigos procesales. Entonces sí hay que decretar un amparo liso y llano. Pero si ya se fue el amparo, se fue el proceso hasta sentencia, en el amparo directo encontramos por ahí que hubo una violación procesal porque no se le recibió una prueba que él ofreció, pues se está afectando el debido proceso, que hay que conceder el amparo, pero no liso y llano, es decir, no para que se vaya en libertad, sino para que se reponga el procedimiento y se le reciba esa prueba que él quiere que se le tome. Si no se le dio el aviso consular durante todo el proceso, pues hay que reponer el procedimiento para que tenga su asistencia consular, pero no para que se vaya en libertad, porque si no el pueblo lo va a protestar. Más que ahora hay esta facilidad de protesta en el internet, ¿verdad? Por medio de ese aparatito se pueden despertar conciencias en segundos. Y así como esos ejemplos podría yo poner otros. Si alguien fue juzgado por una autoridad incompetente, por un juez que no le correspondía, porque le correspondía al otro, al federal y no al local, o a la inversa, pues es para que se reponga el procedimiento. Porque se está afectando un derecho humano del orden secundario y que no incide en el otro derecho humano del orden primario, porque cometió un delito. Y la sociedad está interesada en que los delitos se castiguen. La sociedad está interesada también en que en los procesos se observen las formalidades esenciales del procedimiento, el debido proceso. Por esa razón, pues, yo creo que ha habido casos donde no les queda muy claro, y a Ferrayoli desde luego que sí le queda muy claro, de que hay de derechos humanos a derechos humanos, primarios y secundarios. Y los primarios, esos hay que defenderlos con todo, y también los secundarios, pero por medio del amparo, el efecto tendrá que ser distinto, sobre todo en derecho penal, donde nos queda más claro. Todas estas situaciones nos quedan más claras que en otras materias, debo de advertir, ¿no?
derechos humanos en materia administrativa, en materia civil, en materia laboral, tal vez ahí tendríamos que hacer otro tipo de reflexión, pero siempre el juzgador tendrá que ponderar el interés social, el interés nacional frente al interés particular. Por eso la discusión de la Corte, a mí me encantó la primera decisión. Tal vez para los internacionalistas a ultranza de derechos humanos, porque hay internacionalistas de derechos humanos muy ponderados, ¿no? El maestro Fixamundi, el maestro García Ramírez, que han manejado los temas desde antaño y que ellos tienen otra concepción de los alcances de los tratados internacionales. Dice el 133 que los tratados internacionales no podrán ser aprobados si están en contraposición con la Constitución y si no son ratificados por el Senado. De tal manera pues que es una alta responsabilidad del Congreso, sobre todo el Senado, de revisar los tratados y que no se contrapongan a la Constitución. Yo puedo afirmar, y yo estoy seguro de que un tratado de derechos humanos nunca estará en contra de la Constitución, ni al revés, ni la Constitución estará en contra de un tratado internacional. Lo que tiene la Constitución son restricciones y limitaciones. Y precisamente una restricción, una limitación es el proceso penal. Regresando a nuestro ejemplo, el proceso penal es una limitación a la libertad personal. ¿Pero por qué? Porque hay una justificación, porque se cometió un delito, y tal vez un delito grave, por eso no está detenido. Y la sociedad, de luego, está interesada en que se castiguen los delitos, los secuestros, los homicidios, las violaciones, la trata de personas, etc. Entonces el proceso penal viene siendo una limitación al derecho humano de la libertad personal, sobre todo cuando son delitos graves. Pero, desde luego, que los tratados humanos, los tratados de derechos humanos, no establecen esas limitaciones, sino que hablan en general sobre la protección de los derechos humanos. Es la Constitución de cada país quienes va poniendo esas limitaciones y esas restricciones. Tenemos otro tipo de, por ejemplo, el derecho de votar y ser votado que no tienen los ministros de los cultos religiosos. Es una limitación también a un derecho humano. Pero nuestra Constitución tiene sus razones por las cuales a los curas no les permiten ser votados. Son razones históricas. Nosotros ni habíamos nacido cuando ya existían esas razones. Pero el constituyente permanente las sigue ahí estableciendo como limitaciones en la propia Constitución. Y por eso la Corte, aunque fue criticada, yo creo, es mi personal punto de vista, que hizo lo correcto. Hizo lo correcto, y no es porque yo sea magistrado, también soy académico y muchas veces he criticado a la Corte. Pero en esta ocasión aplaudo, porque creo que sí, ellos, en ejercicio de sus funciones, y respetando el artículo 39 y 41, que dice que el pueblo hará su uso de su soberanía a través de los poderes del Estado, y la Corte es cabeza de un poder del Estado, y de alguna manera defendió la poca soberanía que nos queda. El Congreso debe de defender la soberanía nacional, pero también la Corte a través de sus interpretaciones.
firmar el Congreso al firmar un tratado y la Corte al hacer estas interpretaciones. Donde a mí no me quedó muy claro ni quedé satisfecho es con la determinación segunda, en el sentido de que a todos los jueces mexicanos nos va a obligar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por una razón, porque no toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana interpreta leyes mexicanas o la Constitución mexicana. Podría interpretar otras, la de Chile, por ejemplo, pero Chile es un país centralista, no es federalista. Tiene otras razones la Constitución chilena y distintas a la mexicana. En cambio, podría ser orientadora, como lo dijo por ahí algún ministro en esa discusión. Desde luego que podría ser orientadora, pero no obligatoria. Obligatoria sí aquella que interprete la Constitución mexicana y las leyes mexicanas, pero no aquella que interpreta otros tratados que tal vez México ni siquiera suscribió. Yo creo que la ley de amparo, para concluir ya, pues tuvo un gran avance al incluir a todos los derechos humanos como su objeto de protección. No solamente los positivizados en la Constitución, que ya eran muchos, muchísimos, en materia penal casi eran todos los que se señalan en los tratados internacionales. Casi todos, no digo que todos. Porque hay otros derechos humanos que no estaban positivizados en la Constitución, sobre todo en las otras materias, materia administrativa, materia agraria, laboral, etc. Pero en materia penal, pues estábamos muy avanzados ya en cuanto a la protección de los derechos humanos en materia penal, el debido proceso, todo lo demás. Las garantías, pues, a lo que le llaman garantías Ferraioli es al conjunto de derechos humanos secundarios que sirven para proteger los primarios. Eso no está escrito en la ley de amparo, pero seguramente que va a ser objeto de interpretación para que nos quede claro a todos que sí, desde luego hay que respetar íntegramente el artículo primero constitucional y los tratados internacionales. Pero cuando hay una restricción o una limitación, pues en principio de la soberanía nacional tendremos que respetar nuestra Constitución. Pues me place estar platicando con ustedes esos temas, pero le quisiera dejar también la palabra a nuestro Terrazas, que es su turno. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias. Tenemos al doctor Terrazas que nos haga por dar sus comentarios en torno a esta mesa. En primer lugar, agradezco mucho a la Universidad Nacional, por conducto del Colegio de Profesores de Amparo, del doctor Luciano Silva, y del doctor Elías Musi, que desafortunadamente pues, se encuentra un poco delicado de salud y no pudo llegar el día de hoy, que organicen estos eventos en primer lugar. Segundo, pues que se fijen en el suscrito, que se me quedó la mañana de decir así, para invitarme a platicar algunas cosas de estas. Desde luego, en primerísimo lugar, a los señores magistrados Suárez Camacho y Pedro Jorges, que distraigan un poco de su valiosísimo tiempo y muy ocupado, y eso me consta, para venir aquí a comentar en esta universidad temas que merecen comentarios y muchos más comentarios, pero al final de cuentas tendrán que ir siendo resueltos caso por caso, momento a momento, y con muchas condiciones secundarias que se van a manejar pues, precisamente por los tribunales de la Federación al interpretar cada uno de los artículos de esta nueva ley de amparo, que es el tema que nos convoca en esta ocasión, la nueva ley de amparo.
También a todos los compañeros profesores, veo aquí muchos amigos nuestros, que aunque se sábese por ahí que en la cárcel, en la cama y en las conferencias se conoce a los amigos. Entonces, sí, claro, para venir y que pongan el aire acondicionado, está un poco caluroso ya aquí. Miren, hay tantos y tantos temas que en 2 sesiones, que son una hoy, otra el jueves, pues no se van a poder agotar, eso es un hecho. Y he oído a mis compañeros en esta ocasión de podium y de presidium más bien, y suscribo íntegramente todo lo que han dicho. En realidad estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que se ha dicho aquí. Son tantos temas que pues yo solamente podría precisar algunas cosas de los que me han indicado que debo tocar, aunque como no podré estar aquí el jueves, porque de una vez con la venia de la mesa y con la petición del secretario general de la facultad, estaré en la Suprema Corte con algunos ministros para invitarlos también de una vez a todos ustedes y los que gusten acompañarnos al seminario al diplomado de profundización, actualización y alta especialidad en la nueva ley de amparo, obviamente grado que otorga la UNAM, y que por razones de agenda de todas las personas que estarán con nosotros, dentro de los cuales claro que todos ustedes están convocados e invitados, se va a celebrar de los meses de febrero, marzo, abril y mayo del próximo año en el aula Pallares de esta facultad. Entonces, el motivo de este comercial que hago, y además es explicarles por qué el jueves no podré estar con ustedes, pero que por eso voy a hacer un brevísimo comentario de los temas que ya me había asignado el doctor Luciano Silva, y de algún otro que quiero tocar aquí, 2 concretamente, serían 3 pero no va a dar tiempo, porque nos honra también con su visita un señor magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, algunos otros 2 magistrados del Tribunal Superior del Distrito Federal, y creo que la ley de amparo finalmente pues es una ley procesal. Yo veo que aquí se ha discutido mucho un tema que es más bien de orden de fondo constitucional, que son los alcances del artículo 1 de la Constitución, cambiado, reformado, que si protege derechos fundamentales o garantías individuales, o que si la terminología ha sido correcta o es irrelevante. Bien, yo lo que creo es que la esencia de la reforma constitucional radicó y sigue radicando en principio en ampliar la extensión protectora del juicio de amparo en forma directa. ¿Directa por qué? No de amparo directo, es decir, en forma inmediata, porque además de proteger los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, que yo llamo código o libro, agrega como Constitución, como parte de la Constitución también, todos los derechos humanos establecidos en todos los tratados e instrumentos internacionales firmados por México y que son también Constitución. Luego entonces, para hablar hoy por hoy de la Constitución y saber cuál es el contenido de la Carta Fundamental Mexicana, tenemos que conocer la Constitución como se encuentra redactada por nuestro constituyente permanente y las adiciones que ha hecho el Poder Reformador, y todas las ampliaciones a los derechos fundamentales que se encuentran contenidas en tratados internacionales. Y me da gusto que ya el maestro Padilla, mi maestro también, en alguna sesión anterior que tuvimos hace poco, decía que yo soy el que me dirijo a la Constitución ampliada, y ahora el maestro Suárez Camacho me dice lo mismo. Bueno, pues qué bueno, porque sí es cierto, yo lo dije primero. Y los ministros lo acaban de corroborar en las últimas sesiones de la Corte, porque es Constitución, sí, lo que se encuentra en este libro, pero además los tratados internacionales en la medida que establecen derechos humanos que amplían los establecidos en la Constitución mexicana, no los que la pudieran restringir, obvio, pero ahora la modificación es tampoco aquellos
que pudieran ser contrarios a las restricciones que la propia Constitución codificada establece. Se dijo mucho la semana pasada y antepasada que los señores ministros dictaron estas resoluciones y estos criterios, que estaban dando marcha atrás con la reforma. Alguna vez en una plática personal con algún ministro de la Corte me decía, el problema es que se abrió una cascada inmensa de posibilidades de la promoción del juicio de amparo. Y a la Corte nos tocará ir cerrando el flujo de agua a modo de hacerlo útil, bebible y sobre todo, y voy ahí, ejecutable y cumplible. Mi personal punto de vista sobre el derecho y su definición tiene que ver con que es una disciplina social necesaria para la convivencia más o menos armónica de dos o más personas. Hasta ahí me quedo. Y que su efectividad condiciona el nivel de existencia de una norma jurídica. Con esto quiero decir que las normas jurídicas que no logran resolver problemas concretos y hacer un cambio en la realidad por vía del derecho, pues simplemente, y desde los romanos, son lex imperfecta y están bien allí, pero no funcionan para normar un sistema jurídico. Y si alguna nota de distinción tiene el derecho en México, y creo que en el mundo, es que sin el derecho no puede haber convivencia más o menos armónica. No me estoy refiriendo al caso Osorio Chong con los maestros de la CENTE del Zócalo, porque yo no sé si fue jurídico o no jurídico, si hubo violación de derechos humanos o no, pero qué bueno estuvo el grito de independencia después. Entonces, a lo que me quiero referir es que el derecho y todo este conglomerado de derechos humanos o fundamentales, como se quieran llamar, que estén en los tratados, van a tener como base rectora la Constitución tal como la veníamos viendo. Y en lo que se pueda ampliar las expectativas utilizando la frase pro homine, serán ampliadas. Pero sí, en la Constitución hay cierta restricción, como hay muchas, y comentábamos que va a venir una luz de amparos todavía mayor, ahora combinando la reforma fiscal con la ley de extinción de dominio y la ley de lavado de dinero. Más arraigo. Situaciones que no pasarían conforme a la Constitución ampliada, es decir, no serían aprobadas, pero como hay restricciones en la Constitución codificada, pues va a tener que imperar las restricciones de la Constitución codificada. Pero volviendo a los temas que tenemos que ver aquí. La extensión protectora del juicio de amparo, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución reformada, se circunscribe, o más bien se circunscribe fundamentalmente a la Carta Magna como la conocemos, ampliada por los derechos fundamentales y restringida cuando hay prohibiciones expresas en la Constitución codificada. Luego yo creo que hay un empate hasta ahorita, Humberto, no sé qué opines, entre los soberanistas, que bueno, también son nuevos términos que se acuñan, por no decirlo de otra manera, porque estamos en público y lo están grabando. Entonces los soberanistas y los internacionalistas van más o menos empatados, y recuerden ustedes, como decía Alexis de Tocqueville, en quien se inspira Crescencio Rejón para la creación del juicio de amparo, las leyes no dicen lo que dicen, sino lo que los tribunales dicen que dicen. Y aquí, los tribunales, entiéndase la Suprema Corte, desde luego los tribunales colegiados en el tema de su competencia, pero la Corte fundamentalmente va a ir viendo cada caso concreto y lo va a decidir, y va a ir creando nuevamente una teorética de interpretación muy interesante que tendremos que ir conociendo, y esto lo digo no por los profesores, compañeros y los señores magistrados, porque ellos son los que están creando las interpretaciones, y los señores profesores me consta que están al día porque lo tienen que decir en sus cátedras, y los que tienen más responsabilidad, más obligación y más carga de trabajo son los estudiantes, si es que se dicen estudiantes como tales. Ahora, cambiando rápido y un comentario del tema sobre el amparo contra los particulares.
Cuando oía a mis compañeros que tienen cuando menos el magistrado Suárez Camacho, pues es realmente especialista en cuestiones administrativas de amparo. Aquí los profesores, pues prácticamente en todas las materias, y aquí el doctor en materia penal. Pensaba yo, el medio concentrado de control de constitucionalidad en este país se llama amparo, pero fundamentalmente es un proceso que lleva un contenido. Y el contenido puede ser civil, penal, administrativo, del trabajo, agrario, aduanero, de administrativo mil y un ramas, de laboral también con muchos pormenores, en administrativo local y federal. Es decir, yo que tengo la posibilidad, y en eso es un privilegio para mí, siempre lo presumo, de platicar con magistrados de circuito en todas las especialidades, y a veces en diversas partes de la República, veo que cada quien enfoca sus comentarios sobre la nueva ley de amparo de acuerdo al quehacer cotidiano que tienen sus tribunales al resolver los asuntos que son de su competencia. Vimos temas importantísimos, como dice el doctor Ojeda Bojorquez, emblemáticos. El caso Florán Cassé, hasta dónde llega el debido proceso legal y hasta dónde llega el simple procedimiento. ¿O no será que las leyes procesales deberían tener una posibilidad irrestricta de defensa para cumplir con el debido proceso legal, y cuando no la cumplen, entonces hay un choque, o como diría el ministro Cosío en las dos últimas sesiones, hay una colisión de normas entre lo que se está viendo en las procesales y entre lo que se está viendo en los derechos fundamentales de los procesados en la Constitución. Lo lógico es que se repitiera todos esos derechos fundamentales de los procesados en las leyes de procedimiento, tanto federal como locales. Pero mientras no se haga, pues habrá esas colisiones y los postulantes tratarán de resolverlas siempre de alguna manera y postularán hasta el infinito mil y unas posibilidades de obtener la razón, porque no saben lo que yo sí sé, que para obtener la razón en un asunto se requieren tres cosas, y no me canso de decirlo, también es de mi autoría, por favor. Se requiere: 1, tener la razón; 2, saberla pedir; y 3, que te la quieran dar. Pero si no la tienes, pero la sabes pedir y te la quieren dar, ya estuvo. Si no la sabes, pero si no la tienes, no la sabes pedir, pero te la quieren dar, también estuvo. Entonces, al final de cuentas, los tribunales dicen lo que dicen las normas. Y hay que entender que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, tiene que tomar en consideración muchísimas razones circunstanciales, no solo de los casos concretos, sino de todo tipo, de orden político, y no nos asustemos, la Constitución es Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, no pregunten por ahí un caso como el del ESME, que había sido resuelto ya en definitiva por los tribunales colegiados en materia de trabajo, cómo fue revocado en un amparo directo en revisión, cuando la revisión debió haber sido desechada. Pues no sé, ¿verdad? Pero son factores también que la Corte tuvo que valorar en un equilibrio social, económico, jurídico y político que debe guardar en sus determinaciones, y no necesariamente tenemos que criticar esa postura, porque los ministros para eso están ahí, para salvaguardar en principio la estabilidad social, como todas las demás autoridades debieran en este país. En cuanto a los actos de los particulares en materia de amparo, miren, esto realmente tiene su origen fundamentalmente en la materia administrativa. Yo ya lo he narrado en algunas ocasiones. Por ahí de los años 83, 84, en la Suprema Corte, se generó una jurisprudencia, creo que éramos compañeros en ese tiempo allí, ¿verdad? Se generó una jurisprudencia que se denominó los auxiliares de la administración pública. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la propia norma ordena que un particular asuma funciones de un órgano del Estado en relación con otros particulares. ¿Para qué? Para poder facilitar la aplicación de la norma. Y en ese contexto sucede que los particulares
no es que sean autoridades para efectos del amparo, y ahí la redacción de la ley nueva ha provocado muchas confusiones. En realidad se equiparan a las autoridades porque se colocan en un plano, como dijera nuestro querido y siempre recordado doctor Burgoa, de supra a subordinación, pero no lo hacen porque ellos quieran o porque sea su decisión, lo hacen porque la ley los obliga u otra autoridad también les encomienda esto. Ya se tocó aquí el tema por el magistrado Suárez de los beneficentros. Bueno, pues puede ser que así sea. De los notarios cuando van a hacer las veces prácticamente de auxiliares del SAT, a trasladar impuestos, a cobrar impuestos. La pregunta es, bueno, ¿y por qué los espantamos tanto? Porque varios notarios me han hablado para consultarme si tienen que rendir informes justificados, que si no los rinden, que si los van a destituir de sus cargos y consignarlos a la autoridad penal. En primer lugar, no, porque ustedes no son autoridades. Ustedes son equiparados a las autoridades. Y entonces lo que sucede aquí es que se les va a considerar como si fueran autoridades simplemente para que cumplan con las determinaciones que se tomen en los juicios de amparo, ya sea en el fondo del asunto o en el incidente de suspensión. Porque el problema que se tenía allá en los años 80 es que los que aplicaban las normas no querían cumplir con las sentencias de amparo. Y no querían cumplir con las sentencias porque decían, esas solo obligan a las autoridades, no obligan a los particulares. Y nosotros somos particulares, no tenemos por qué estar perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo en algo que a nosotros no nos obliga. Entonces, la idea es señálalos como si fueran autoridades para que cumplan con todo lo que se ordene, se dicte y se ordene la ejecución también dentro de los juicios de amparo. Pero esa es la idea, no es que un particular pueda promover amparo contra otro particular porque decidió realizar ciertos actos, los que sean, que pudieran vulnerar sus derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver, que aquí tengo un extraordinario penalista conmigo, cuando un particular realiza actos que pudieran vulnerar los derechos fundamentales de otro, está cometiendo delitos. Véanlo con cuidado y está cometiendo algún delito. Ejemplo, llega el novio y se lleva a la novia. Bueno, pues si no pide rescate, la está secuestrando. Perdón, si pide rescate, la está secuestrando. Si no lo pide, le está privando de su libertad. Si no hace ninguna de las dos cosas, la va a regresar solo. Pero si llega un policía, entonces está violando sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, con independencia de que en esos casos también pudiera darse una conducta doble, es decir, la violación de derechos fundamentales que es reclamable por vía de amparo, más en el ámbito penal lo que pudiera resultar de los delitos que cometen las autoridades. Ahora, la denominación, derechos humanos o derechos fundamentales. Hace poco, bueno, concretamente el jueves, estuve en un examen de posgrado en que obtuvo su maestría en Derecho Penal un joven que fue el líder del movimiento de Atenco y que fue sentenciado a 68 años de prisión por unos delitos que estaban ahí en el Código Penal del Estado de México. Yo tuve la suerte de que se me encargara ese asunto en vía de amparo y de que se obtuviera sentencia concesoria por 3 votos contra 2 en la Suprema Corte, porque fue atraída por la Suprema Corte, no fue amparo directo en revisión, fue atracción del amparo directo y fue libertad. Este joven desde luego que volvió a la vida, porque 68 años de prisión pues es muchísimo, ¿verdad? Creo. En la mañana cuando fue ahí le dije que seguirías muerto y congelado en el altiplano, que no hubiera pasado todo eso. Sí, esa es la verdad, porque están muertos casi todos, pero como están congelados no se nota. Entonces, pero en ese examen me llamó la atención, no voy a decir quién presidió, porque es muy controversial en México. Dijo, a ver, vamos a empezar por esto. ¿Desde cuándo los derechos
no son para los humanos. ¿Desde cuándo? Todos los derechos son para los humanos, los titulares son los seres humanos. A veces en lo individual, a veces en grupos, ¿verdad? Se van a ejercer en forma colectiva, a veces a través de personas morales, que es una figura que finalmente se integra por seres humanos en lo particular, pero realmente distinto, también titular de derechos y obligaciones distintos de aquellos que lo integran, pero finalmente todos son derechos de los humanos. O sea, aunque cuando estudiábamos civil aquí, espero los maestros de civil no me vayan a criticar, se hablan de los derechos de las personas, de las cosas, de las sucesiones y de los derechos reales y tal. Son, claro, de las cosas en relación con las personas. Los animales, ¿verdad? Desde luego que no tienen derechos. O sea, son semovientes, les guste o no, por mucho que quieran a su mascota, a su perrito o a Lassie o a Rin, no son más que semovientes considerados por la ley civil de esa manera y no pueden ser más que objetos de apropiación. Entonces, bajo esa línea todos son derechos fundamentales. ¿Por qué? Pues porque ahora se hace esa amalgama, y esto viene del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la amalgama entre derecho consignado en una norma más su protección para hacerla efectiva igual a derechos fundamentales. Derecho consignado en una norma, entiéndase constitución o tratados internacionales, más la manera de hacerlo efectiva igual a derechos fundamentales. Pero finalmente la terminología, como también ya dijo aquí el doctor, pues es lo menos importante. Para mí lo importante es la manera de hacerlos efectivos realmente. Ahora bien, en cuanto a otros temas, porque la ley de amparo tiene muchísimos, me hubiera gustado, y a ver si el jueves alguien pudiera abordar aquí, maestro, usted que coordina todo esto para el jueves, por ejemplo, y para los magistrados del Tribunal Superior, el amparo directo adhesivo en materia civil y en materia penal. Yo todavía hace unos minutos tenía la duda de que en materia penal procediera, pero el señor magistrado me despejó la duda y me dijo, por supuesto que puede haber un amparo directo principal por el condenado ya en ese caso, y aparte un amparo adhesivo por las víctimas al mismo tiempo. Y el que no promueva su amparo adhesivo consentirá todas las violaciones de procedimiento y ya nunca más las podrá volver a hacer, aun cuando pudieran ser